Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a ver el periodo de los primeros gobiernos peronistas, que coincide entre los años 1943 y 1955. Ambas fechas van a estar marcadas por golpes de Estado. Repasemos. Nosotros ya hemos analizado otros periodos. El primero de ellos, el que corresponde a la etapa previa a la independencia. Luego analizamos el periodo de la independencia entre 1810 y 1820. Luego vimos la etapa que comienza con la anarquía y los intentos de gobierno unitario hasta 1828. Luego vimos el ciclo rosista hasta 1852. Luego pasamos a la fase en que Buenos Aires se enfrenta a la Confederación Argentina hasta 1862. Luego vimos el periodo de las presidencias históricas o continuismo con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, para pasar luego a analizar la etapa de la República Oligárquica hasta 1916. Luego hemos visto a la etapa de los gobiernos de la Unión Cívica Radical y finalmente hemos llegado a ver la fase de los gobiernos conservadores o de la década infame. Hoy lo que vamos a ver es el periodo de los gobiernos peronistas que, como les decía, comprende entre el año 1943 y 1955. Bien, ¿quiénes son los presidentes? Bien, una vez realizado el golpe de Estado en 1943 por el GO, asume la presidencia por 3 días nada más el general Rawson. Por eso no se los puse aquí, porque el que realmente va a tomar el poder va a ser el general Ramírez, que sí formaba parte del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, esa asociación dentro del ejército que estaba en contra de que la Argentina le declarara la guerra al eje. Ramírez es este señor de aquí. Es un gobierno de facto, es un gobierno que ha llegado al poder no por las vías legales. Luego le continúa Farrell, también un gobierno de facto hasta 1946. Después Perón va a asumir la presidencia luego de las elecciones en 1946 hasta 1952. Esta es un retrato de él en la primera presidencia. Mientras él es presidente, realiza una reforma constitucional, porque recuerden que la Constitución de 1853 permitía gobiernos de 6 años y no la reelección. Con la reforma constitucional que impulsa Perón, se permite la reelección y Perón va a ser reelecto en 1952. También las reelecciones eran por 6 años, pero como verán, Perón no va a terminar su mandato porque sufre el tercer golpe de Estado que vive la Argentina, en 1955, que va a recibir el nombre de Revolución Libertadora. Bien, ¿cómo vamos a analizar los gobiernos peronistas? Viendo el contexto internacional, las características políticas, económicas y sociales y las causas del golpe de 1955. Sobre el contexto internacional, bien, ustedes ya saben, es el periodo que está finalizando la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de los países aliados, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero los verdaderos ganadores van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, representados acá a través de el tío Sam, representando a Estados Unidos, y al oso de la Unión Soviética. Finalizada la guerra va a comenzar la etapa de la Guerra Fría, también denominada mundo bipolar, porque tenemos dos polos, en este caso antagónicos, la Unión Soviética y Estados Unidos, tratando de dominar a la comunidad internacional, con lo que ello conlleva esta rivalidad en la carrera armamentista, esta rivalidad por controlar distintas zonas, como tenemos acá en este dibujito, en este diagrama, por la rivalidad en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las características políticas? Bien, rápidamente, para ver las características políticas de los gobiernos peronistas, debemos hacer una referencia a los gobiernos de Ramírez y Farrell. Como dijimos, son gobiernos de facto, gobiernos que no llegaron a través de los mecanismos legales establecidos por la Constitución argentina. Son gobiernos autoritarios, ¿sí? No hay acción en el Congreso, se persigue a los comunistas, interviene la Confederación General del Trabajo, la CGT, la que agrupaba a los distintos sindicatos obreros,
interviene en las universidades, pone freno a la acción de los partidos políticos y además impone la enseñanza católica en las escuelas públicas. Eso es lo que llama la atención. ¿Y qué está haciendo Perón en estos años, mientras Ramírez y Farrell son presidentes? Bien, la actividad de Perón. Durante la presidencia de Farrell, Perón está cumpliendo 3 cargos de manera simultánea, de manera paralela. Es vicepresidente, es ministro de guerra, que no es menor en el contexto de fin de la Segunda Guerra Mundial, y es secretario del Departamento Nacional del Trabajo. Este parecería ser el cargo de menor importancia dentro de estos cargos de vicepresidente y ministro, pero es ahí a donde él va a conseguir la adhesión de los sectores sociales que le van a permitir ser presidente en 1946. ¿Cuál es el objetivo de Perón en esta etapa mientras Farrell es presidente? Evitar el avance del comunismo. ¿Cuáles van a ser los dos ejes? Por un lado, la justicia social y el otro, controlar a la clase obrera para que no fuera atrapada por las ideas del comunismo. ¿Cuáles son los mecanismos para lograr justicia social? Bueno, aumenta los salarios, fija salarios mínimos, o sea, lo mínimo que debía ganar una persona por trabajar, indemnizaciones por accidente de trabajo. Si una persona sufría un accidente en el trabajo, era la empresa que debía pagar los gastos por este accidente. El sueldo anual complementario, el SAC, que a lo mejor usted lo conoce con el nombre de aguinaldo, que era un sueldo más, en vez de recibir 12 sueldos, uno por cada mes del año, se recibía un número 13. En ese momento se recibía todo a fin de año. Actualmente los que tienen la dicha de cobrarlo, cobran la mitad en julio y la otra mitad en diciembre. Y además elabora el estatuto del peón, o sea, del peón de campo, del peón del que trabajaba en el campo, tratando de reglamentar los derechos del trabajador del campo que habían sido violados en forma sistemática. Por otro lado, el otro eje es controlar a la clase obrera. ¿Cómo? Reprimir al movimiento obrero de tendencia comunista, y además el Estado toma un rol fundamental como árbitro en los conflictos con los sindicatos. O sea, desplaza a los sindicatos en el momento de negociar con las empresas, dándole, o sea, lo controla. Si bien Perón hace de interlocutor, controla la libertad de los sindicatos. Mientras Perón va logrando el apoyo de varios sectores, otros actores piden su renuncia y el llamado de elecciones. El propio ejército exige la renuncia de Perón. Perón renuncia, es tomado preso y frente al rumor de que a Perón lo van a tener preso, le van a hacer juicio, de forma espontánea los sectores obreros, sobre todo del sur de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, se movilizan espontáneamente el 17 de octubre de 1945 reclamando la libertad de Perón. Ese día se va a llamar el Día de la Lealtad. Se consolida la alianza entre Perón y los grupos sociales más vulnerables que habían sufrido los abusos de la década infame, cosa que yo se los mencioné cuando vimos la década infame, todo ese proceso migratorio desde el interior del país hacia Buenos Aires, que era un grupo que va a sufrir al no conocer sus derechos, al no tener experiencia en trabajar en las fábricas. A ese Día de la Lealtad, la foto que lo representa es esta, los obreros llegando a la Plaza de Mayo y exigiendo la liberación de Perón. Bien, una vez que Perón llega a la presidencia, vamos a ver que él va a tener 2 presidencias, 1946 a 1952 y de 1952 a 1955. Las elecciones de 1946, él triunfa sobre la Unión Democrática. Era una unión entre socialistas, conservadores, todos en contra de la figura de Perón. El eslogan en campaña que va a utilizar Perón es Perón o Braden. ¿Quién era Braden? No era el opositor de la Unión Democrática, que era Tamborini. Braden era el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que decía que Perón era un representante del fascismo y que al haber sido derrotado el fascismo no tendría por qué estar gobernando un país de América. Este eslogan era o se defiende el nacionalismo o se sufre el imperialismo norteamericano. El grupo de adhesión
que va a votar a Perón en su mayoría son estos obreros que provenían del interior y que en la década infame habían sufrido abusos. ¿Cuál va a ser la política de Perón? Bien, tenemos varios ejes. La democratización y participación de masas, la participación obrera y el sufragio femenino, un derecho que venían reclamando los socialistas hacia ya bastantes años. La legitimidad del gobierno, cosa que no había tenido en la década infame los gobiernos conservadores. Se hacen manifestaciones todos los 1 de mayo, el Día del Trabajador, y los 17 de octubre, este Día de la Lealtad peronista. Y Perón cambia el discurso a favor de la democracia, el nacionalismo, y a medida que hace estos discursos masivos, los 1 de mayo, los 17 de octubre, incorpora elementos coloquiales, modismos populares, no hace discursos solemnes, rígidos. Parece que hablara con el interlocutor. Y establece un Estado intervencionista y planificador, tratando de lograr la justicia social, pero frenando la acción de partidos políticos, proponiendo la actividad y la participación de organizaciones intermedias como sindicatos, asociaciones barriales, grupos juveniles. A este proyecto Perón lo denomina la Nueva Argentina. ¿Qué va a hacer Perón? Bueno, va a reformar la Constitución en 1949, que permite la reelección del presidente por otro mandato consecutivo de 6 años, convirtió en bienes de la nación las fuentes de energía, incorpora los derechos del trabajador en esta Constitución del 49. Pero además tenemos que controla las Fuerzas Armadas, controla los sindicatos evitando las ideas socialistas y comunistas, realiza intervenciones federales a las provincias que se oponen, reemplaza la Corte Suprema, o sea que la Corte Suprema pierde su independencia como uno de los poderes del Estado. Presiona sobre los diarios y las radios, recuerden que todavía apenas están haciendo la televisión, y pone fin a la autonomía de las universidades y controla la educación. A eso se lo va a denominar peronizar la sociedad. Muchas veces este concepto de peronizar o peronización es difícil de entender, cómo se controla todos estos aspectos. Yo les doy 2 ejemplos. Por un lado, un libro de lectura de 1er grado de 1953. Los niños, miren lo que dicen, ¿no? Los niños visten bien, la Fundación Eva Perón era la segunda esposa de Perón, da ropa a los que necesitan. Perón, Eva, Perón y Evita. Y fíjense acá, mamá y papá me aman, pero fíjense en que Perón y Evita nos aman. Y la representación de mamá y papá y de Perón y Evita. Esto es un libro de lectura de 1er grado, de una escuela pública. Bien, y por otro lado, el mapa de Argentina en 1953. Fíjense en que a la provincia de La Pampa la denomina Eva Perón y a la provincia de Chaco la llaman Perón. Esto es peronizar a la sociedad, para que lo vean en un ejemplo concreto. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Perón va logrando mayor poder en estos primeros años de gobierno de facto y sus características políticas para lograr peronizar a la sociedad argentina.